Listo, recordemos que el tercer enunciado era desarrollar un algoritmo que permita calcular los siguientes datos. Fiesta, una fiesta, cuántas personas asistieron a la fiesta, cuántos hombres y cuántas mujeres, promedio de edades de sexo, la edad de la persona más joven que asistió, y consideraciones no se permiten menores de edad e ingresar datos que se ingresen. Listo. Diver, ¿cómo estás? Buen día. Aquí, entonces, de acuerdo a eso, si tuviste la grabación de la clase anterior. Profe, esto, el 1 y el 2 lo tengo y el 4. Tengo problemas con el 3, pero te lo quiero mostrar para Ok, sí. El 1 y el 2 lo solucionamos en clases y de las grabaciones sí, y se más inclusive. y yo no lo tengo. Entonces, Y el 4 también, profe. El 3 sí tengo una idea. y el 3 fue el que trabajé en la última sesión. Lo expliqué, pero a nadie le mandé el código ni la solución. En ese 3 lo que habíamos quedado era que en la próxima sesión trataran de hacerlo. Simplemente dimos una explicación general y mostré un ejemplo de solución, más no les mandé el código de la solución. Donde, de acuerdo a ese, lo que se había mirado era que, como en todo ejercicio, primero hay que tener en cuenta cuáles son las variables que voy a necesitar, cómo las voy a llamar, cuáles serían las salidas y cuáles serían los procedimientos o ciclos que voy a tener para empezar a hacer. Eso fue como lo que quedamos. Entonces aquí ya nos están acompañando, ¿quién más? Está el líder, Vladimir, ¿cómo estás? Diver, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. Listo, Diver, es la primera vez que asistes, ¿no es cierto? No, ya había asistido antes, sino por cuestiones de trabajo. Trabajo en la noche, entonces por eso no le podía siempre transmitir mi pantalla. Ok, también creo que asistió Nelson, está entrando Nelson, Jeffer, hoy sí están entrando, creo que sirvió la conversada con la profe Ana. Listo. Entonces, claro, sí, porque hay una cosa, es que hemos tratado de reforzar toda esa parte de lógica de algoritmos y lo que he tratado de hacer con los que han asistido, pues ir corrigiendo y hicimos todos los de DFD, en DFD y LPP y empezamos con el laboratorio de LPP. Solucionamos en clase el 1 y el 2 y en la última sesión que tuvimos empezamos a pensar el 3 y yo mostré cómo sería la solución y la tarea era como que lo hiciera. Entonces, ya que están entrando, Vladimir dice pues que tiene dificultades en ese, porque en nosotros pues les he mandado el código, cómo ha quedado, pero la idea es ver cuáles son los problemas que ustedes han tenido como tal. Entonces, Sí, pero el 4 ya lo hice, profe. Es que no sé, queremos hacer a usted y a los compañeros a ver qué pasa. listo, entonces nos compartes pantalla, Vladimir, ¿ok? Sí, es, profe. ¿Nos ambiente? Sí, ahí estoy viendo tu pantalla. Sí, es, profe. Es. Listo, entonces primero, ¿cuáles son las variables que identificaste como entradas de acuerdo al problema? ¿Cómo lo entendiste? Profe, las variables que mi madre fue las que me denunciaron. ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta? Las puse como número de personas, vea. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? O sea, hombres, mujeres. Sexo, el promedio de edades por sexo. O sea, edad y sexo. ¿No? ¿Sí? Y edad de la persona más joven. Edad de la persona más joven, porque, oiga, M menor y edad. Listo, ahí esas son las variables que declaraste. Para ti, ¿cuáles serían las entradas y cuáles serían las salidas? Señor, las entradas serían... No, Vladimir, antes de ir al código, pues, ¿cómo lo entendiste? Porque pues desde ahí es donde parte todo, porque no es solo colocar instrucciones, sino primero entender cómo realizaste el programa, de acuerdo al enunciado, ¿me entiendes? Señor. Si quieres, lees el enunciado y tratamos de interpretar el programa. Eso es lo que les estoy recalcando a todos. Bien, profe. Enunciado desarrollar un algoritmo que permita calcular los asistentes datos de una fiesta en una fiesta. ¿Cuántas personas asistieron a la fiesta? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Promedio de edades por sexo. La edad de la persona más joven que asistió. Consideraciones. No se permite menor de edad.
la fiesta. Ingresar datos a los que se ingrese una edad igual a 0. Listo. De acuerdo a eso, lo que entiendes, para ti, ¿cuáles serían las entradas que tendría el programa? Las entradas, pues, las variables que el programa como tal me pide. Si son las Sí. personas que asistieron a la fiesta, los hombres, saber cuántos hombres y cuántas mujeres, saber el promedio por sexo. Y si también que el programa me permita observar cuál fue la persona menor de edad que asistió, la más joven. Listo. Muy bien, Vladimir. No, pero recuerda que cuando nosotros teníamos el programa, cuando vamos a partir primero, no, es todas las variables que necesitamos, pero para ti, ¿qué entrada necesitas? ¿Necesita alguna entrada por teclado o te piden que se asigne? ¿Qué entendiste tú que debías de tener? Profe, la entrada que yo creo que la entrada que debería tener es que si entra un hombre, poner H, si entra una mujer, M. Ok, no, entonces, ¿cuáles serían las variables de entrada? ¿Solo hombres y mujeres? No, sexo también, profe. Y edad, que también es importante. ¿Edad distinguida o general o por sexo? No, en edad por sexo, profe, porque no voy a saber cuál edad que no va a elegirte. Ok, Por entonces ejemplo, tendría que entrar entonces primero el sexo, para saber si es sí, hombre o mujer ¿sí o no, y la edad de ese sexo como tal. Entonces, esas serían variables de entrada para ti. Tú lo que tienes en señor. el programa, tienes ahí, definiste unas variables en número de personas. Esta la tienes como entrada, salida o algo de proceso. Sí, entero, medir el número de personas, edad, hombres. Ese número de personas para ti va a ser una entrada, va a ser una salida, o va a ser un procedimiento que va a hacer el programa. ¿Cómo lo entendí? No, un procedimiento, profe, un procedimiento. ¿Va a ser una entrada o una salida o un procedimiento? Perdón, ¿cuál? La segunda pregunta no entendí, profe. O Que tú sea, tienes una variable que se llama edad hombres. Esa para ti va a ser una entrada, una salida o un procedimiento. Y eso también va a ser un procedimiento, profe. La edad, la edad va a ser un procedimiento. La A como tal no, una entrada, pero la A mujeres y la A hombres sí un procedimiento. Entonces, Vladimir, lo que hay que empezar a definir claramente es primero eso, porque un programa no consiste en hacer a escribir. Tengo que tener muy bien definido todo eso, porque es donde yo me empiezo a enredar. Si yo lo empiezo a hacer como creo, pues es muy importante ese rayón que nosotros que si viste la clase entera definíamos, venga, para mí, entonces, ¿cuáles serían entradas? ¿No es cierto? Salida, los asistentes, ya sean hombres, mujeres, promedio de edad, edad del más joven, ¿no es cierto? Y de acuerdo a unas variables de entrada, si yo miro lo que tú nos tienes, hay que definir unos tipos de variables. Tú tienes unas variables que son entero, real, carácter, ¿no es cierto? Definidas como tal. Señor, señor. ¿lo explico yo o...? Dejemos hola Dila, no, dejemos que es que Vladimir está como enredadito, entonces que no le funciona. Ok. Entonces, de pronto Dylan, ¿qué le puede compartir en los tipos de entradas, en variables? ¿Le falta declarar algún tipo de variable, tú crees? Y es que no estoy viendo bien, no sé si de pronto Vladimir lo puede agrandar con control y el mouse. Vladimir, si puedes agrandar un poquito más la pantallita. ¿Qué, perdón? Si puedes agrandar más la pantalla. La pantalla, porfa. Listo. Mientras Vladimir está, entonces aquí nos está acompañando Nelson, Jeffer, y viendo, entonces, Vladimir, lo que hemos trabajado hasta ahora. Digan con cuál no me permite con control No, es más. que ni siquiera, a ver, como que ni siquiera permite, no sé si de pronto no permite agrandar acá. No, no permite. Pues eso es lo que estoy viendo. No permite agrandar la pantalla.
Porque usualmente Tienes lo hace. y de pronto la lupa del programa con ventana de Windows y más. No te deja agrandar. No, que pues, creo que también se hace con control y la rueda del mouse. Con Listo. eso también se puede hacer, pero pues acá bien, yo intentándolo acá como que no deja, profe, no, ahí sí no deja, No me deja, no me deja. no, ahí sí no Bueno, deja. bueno, Dylan, pero entonces, digamos, ¿qué necesitas ver de ahí? Pues, digamos, O sea, desde el pues teléfono sí se lo que puede. dice Vladimir es que no le da el código o no lo entiende. No, por ejemplo, lo que queríamos, Y no me da, profe, no me da, dirá. no, bueno, lo que estaba tratando con Vladimir es lo que hemos hecho siempre en cada programa. ¿Qué es lo primero que hemos hecho, Dylan? Entender el Primero tenemos programa, que, pues, ¿no es cierto? Definir cuáles son las entradas, las cuáles son entradas. las salidas, el proceso, y ya después de tener clara cada entrada y cada salida, definir de qué tipo va a ser. Si va a ser entero, si va a ser tipo cadena, carácter, real, para saber cuáles voy a utilizar y por qué, ¿no es cierto? Sí, Y si va a utilizar algún ciclo o no. Entonces, no sé si Vladimir alcanzó a rayar eso en una hoja o en alguna parte, o simplemente empezó a hacer el código. Vladimir. Bueno, profe, solamente lo empecé a hacer porque según los datos que me envié es eso, ¿no? Entonces tú empezaste fue de una vez a hacer el código, entonces, ¿sí ves? Entonces esa es como la parte que he querido fortalecerles a ustedes, porque cuando yo voy directo al código es cuando ya tengo mucha cancha y experiencia. Si estoy débil en la lógica, primero tengo que hacer esa parte de raciocinio. Vladimir, puedes bajar otro poquito. Entonces, quisiera un momentico, mientras tanto, entonces las personas nuevas que están entrando hoy, que hace tiempos no entraban, quisiera saber si ellos han visto los videos, si tienen alguna duda de los procedimientos que hemos trabajado hasta ahora, si han hecho los ejercicios, qué debilidades tienen o qué necesitan que empecemos a A reforzar. ver, yo ¿Qué tal si, voy a qué tal responder la si pregunta. seguimos si empezamos con Jeffer? Jeffer, ¿tú qué nos cuentas? ¿Has podido ver algo? Profe, sí, pues sí estaba viendo los videos y intentando realizar los ejercicios, ya yo, pero digamos los de la guía como tal, pues Creo que todavía llegó el no, pues problema de Vladimir. estaba No has hecho ningún adelantando. ejercicio de los laboratorios como tal. No, no, sí, del laboratorio sí, pero no de este ultimito que nos De, envió. de este último no has hecho ninguno. No, que estaba metido en el cuento del HTML, todas las nos estaban pidiendo. Ok, Estaba ahí un sino que poquito es que como, refugiado. Vladimir, corre un momentico el código, porfa. Ejecuta el código. Ok, profe. Sí, continuando, pues sí, pero sí lo ayuda a uno mucho este LPP, pues tiene muchas cosas parecidas a lo que uno va a ver en PHP. Entonces sí, reforzar lo que es la lógica, el raciocinio, como usted lo acaba de decir. Entender el problema, primero de Eso lo que se ingresa. quiere hacer, y ahora sí poderlo ejecutar. Eso, ingresa datos ahí, Vladimir, ve ingresando datos. Dale a aceptar. Mm, dice que ese dato no les... Y eso me preguntaba también en cuarto Dylan y también, y ahí se puede me dio me arranqué unos Porque, pelos de mi cabeza, pero bueno, porque después de Vladimir, me pregunta por qué declaraste edad con edad en la primera. Si te das cuenta, pues pusiste mujeres, tenía un valor inicial a 0, igual en hombres, igual en edad mujeres, pero declaraste edad con edad. O sea, quieres almacenar la edad con... O sea, porque me edad que es menor de edad, igual a edad, porque no es igual será la edad que le voy a poner. no que de por sí esa va con esa variable de ahí o ese procedimiento va cuando le quieres hacer o cuando la edad es que es mayor o
Y no mayor la... a 0, pero menor que 18. Sí, correcto. Listo. Dylan y Vladimir, quiero pues que tengamos en cuenta algo. Hacer ese proceso, así como tú estás sobre un código directo como tal, es muy, porque solo lo entiende tú el que lo hiciste, y por eso es muy importante esa primera etapa de raciocinio, porque si tú vienes y te vienes a encontrar con pequeños errores, primero necesitamos saber tú cómo entendiste la lógica, cómo entendiste las variables y cómo podrías aproximar el procedimiento. ¿Sí me entiendes, Vladimir? Porque es que así yo te puedo coger y mirar, corregir errores de código, pero sinceramente, mira que estamos quedando aquí cuando yo te pregunté qué tipos de variables vas a utilizar, cuáles van a ser entradas, cuáles van a ser salidas. Tú me dijiste algunas y me leíste fue las variables que declaraste ahí. Pero nos estamos yendo directamente al código. La idea es primero tratar de entender. Si has visto todas las clases que hemos hecho, yo no empiezo a codificar. ¿Qué empezamos a hacer? A tratar de rayar. A tratar de ¿Sí me entiendes, entender Vladimir? el problema. Sí, entonces, Vladimir, deja de compartir pantalla. ¿Qué tal? Yo comparto aquí un momentico porque... Listo. ¿Ya aceptó? Profe. ¿No me escuchan? No, profe, estaba como que... Uy, Nos quedamos Ahora sí. con... uy, se ha congelado la pantalla, profe. No sé si de pronto soy yo. No, es que Ah, no, que sí. yo no estoy compartiendo nada. Sí, profe, me dices que estás... ¿Quién está Pues compartiendo? estoy compartiendo la misma donde veo los nombres de todos ustedes, nomás. No estoy compartiendo nada. Ah, ok. Entonces, ¿sí me escucharon lo que estaba diciendo o no? No, profe, no se había escuchado nada. Bueno, listo. Vuelvo y repito. La semana pasada que hablé con la profe Ana, yo le había manifestado que no sabía qué valor les estaba aportando estas clases, donde solamente generalmente han participado últimamente tres aprendices. Uno de esos es Dylan, creo que aquí no sé si está el otro compañero que nos ha acompañado, Vladimir ha estado en la gran mayoría. Entonces quisiera saber, ya que hay más personas aquí presentes, quisiera poder entonces revisar qué han visto, qué les ha servido, qué es lo que necesitan, cuál es su problema, y entonces ya después seguimos. Por ejemplo, yo quedo en el caso, por ejemplo, de Vladimir, que no empezó con el procedimiento que hemos hecho siempre. A partir de un problema, tratar de definir y hacer esta partecita, como esta partecita que les estaba haciendo ahí, que yo la rayé inclusive sobre el mismo. Vea. Tengo un enunciado, tengo que tratar de entender el problema, definir entonces qué entradas voy a necesitar, qué salidas voy a necesitar, qué proceso especial voy a hacer, si voy a necesitar unos ciclos, cómo van a ser y qué consideraciones especiales. Ya después de eso, uno o hacíamos el diagrama de flujo, o si ya tengo bien la lógica, empiezo a desarrollar el pseudocódigo. Es la parte que generalmente siempre les he pedido, porque pues esta es la parte fundamental cuando todo programa. Si yo voy directamente en el pseudocódigo, yo me voy, pero entonces, ¿qué problemas puedo tener? Puedo tener fallas en el procedimiento, o empiezo a copiar y a pegar de pronto códigos que ya he visto parecido y hacer eso. Entonces, quisiera entonces con los que están aquí presentes de una vez definir qué han visto, qué dificultades tienes y qué teníamos. Entonces, yo había empezado con Jeffer. Jeffer, ¿qué me puedes comentar?
Ok, profe. Sí, pues como te venía diciendo, digamos, pues he realizado pues varios del laboratorio, pues que son básicos. Ahí pues como tal, pues la otra vez que estuvimos en clase solamente habíamos hecho más que todos los de diagramas de flujo, ¿no? Entonces uno los pasaba pues a LPP, pero era pues más basiquitos. Pero Sí, ya cuando uno ya está acá en LPP, sí te toca poner un poquito más de lógica y analizar mucho el problema ya para vimos poderlo que definir. ya estos ya tenían otro nivel de complejidad un poquito mayor, porque ya teníamos que trabajar con Sí, cadenas, caracteres o pensar otros sí. procedimientos. ¿De esos tú hiciste, no has hecho ninguno o hiciste los dos primeros? Eh, del, de estos De, de la última guía que entró, sí, que envió. sí. Ah, no, profe. No, de este sí no, De estos no he realizado todavía. no has hecho ninguno de estos. No, profe. Listo. Entonces, ¿qué pienso que te tengo de sugerencia? ¿Qué tal si empiezas? Aunque yo ya hice la explicación de los primeros dos, no sé si tuviste las grabaciones o no. Entonces, este fue Ah, el no. primero que hicimos. Este era uno de los más larguitos y que explicamos con detalle, pero lo actualizamos a precios de 2022. El salario mínimo mensual legal vigente, el Ah, no, salario sí, del no, no. transporte y este. Entonces, este es uno. Y el segundo enunciado, un algoritmo que imprima los primeros 20 términos de esta serie. Aquí también lo socializamos en clase y lo organizamos. Y ya después en este tercero es este. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Qué tal si vas tratando de rayar y entender este tercer enunciado que tenemos acá, el tercer enunciado, desarrollar un Sí, algoritmo que permita calcular lo siguiente y tú ya después te apoyas en los videos y tratas de hacerlo. Entonces, haz de cuenta que hoy ustedes ya supuestamente deben de saber esto, ¿no es cierto? Para ver qué problemas tienes acá. Entonces, lo primero que yo generalmente les estoy tratando de sugerir es que ustedes deben de identificar a partir del enunciado, entender qué es lo que te piden, definir cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las condiciones especiales que tienen, cuáles son los procedimientos, si van a necesitar un ciclo o no, y ya después de eso tratar de realizar el algoritmo, ya sea si quieres el diagrama de flujo a mano o de una vez el pseudocódigo. Como ya hemos aplicado mucho de FD diagramas de flujo, en este de una vez, ya aquí la idea es que hagamos el pseudocódigo. Entonces, sí, ¿qué tal si empiezas por ese Jeffer? Entonces creo que te falta ya la práctica en estos que son un poquito más complejos. ¿Listo? ok, sí, señor. Y entonces aquí miramos si todos ustedes alcanzan, porque ¿cuál es el objetivo? Si yo cojo en la clase anterior, que está, creo que solo estábamos Dylan y yo, ¿no es cierto? Eh, No, profe, en la última, en la grabación, solamente estabas tú y Freddy. Pues en ah, la clase anterior yo no pude estar. Hasta yo con Freddy y con Freddy hicimos parte de este ejercicio, lo entendimos y le mostré una solución. Entonces, ¿cuál es la idea? En este momento, tratar de que usted lo hagan, porque si yo en cada clase yo le soluciono todo el algoritmo desde el inicio, entonces, ¿dónde va a ser el objetivo de saber qué dificultades tienen en eso? Entonces, Sí, claro. Kiefer, listo, de acuerdo con eso. Entonces empiezas y tratas de ahorita de compartirnos a ver cómo te va en el código. ¿Qué te sugiero? Trata de rayar, de tener en cuenta esos elementos. Lo mismo a Vladimir, le pido el favor de que trates me muestres primero rayadito cuáles serían las variables, entradas, salidas, procesos, condiciones especiales, y ya después a partir de eso le pega una revisadita al pseudocódigo y ya ahorita lo miramos. Eh, Diver, ¿qué me puedes contar? Profe, apenas he hecho los dos primeros. Sí, Sí, los dos, ¿cuáles dos primeros? ¿Los de este laboratorio del EPP? sí. ¿Y Yo cómo le te digo fue? ¿Tuviste inconvenientes o lo hiciste sin problemas? sin problema por ahí en los videos. Pero Ah, ya pues, te soportó el procedimiento de los videos. ¿De qué te sí, sirvió esos videos? Cuéntame si te aportó algo o no. sí, porque uno tiene que primero buscar cada cosa tiene una solución. Entonces tocaba sacar primero las soluciones para poder ingresar a los algoritmos. Ok, entonces, ¿qué tal entonces? Entonces sí, te ha servido ese material de los videos y has soportado y desarrollaste los anteriores. Entonces, ¿qué tal si pensamos en este enunciado de este tercer ejercicio? Recuerden que yo se los envié tanto por el WhatsApp, también por mensajería instantánea, al correo electrónico. Y ahorita nos muestras cómo vas.
así como el procedimiento. ¿Listo, Diver? Pero ahora en este momento no, yo sé, se la hace la breve y llega mañana. Estoy, En estoy este momento no laborando. puedes. Sí, Está señor. laborando. Ok. Pero entonces sí puedes rayar manualmente cuáles serían y cómo lo podrías hacer escribiéndolo como si fuera el pseudocódigo a mano, ¿o no? Creo que sí. ¿No es cierto? Y ya a Sí, partir de ahí, de pronto le tomas fotico y lo compartes en el WhatsApp que algún compañero ayude a pasarlo. sí, señor. ¿Te parece? Sí. Recuerde que el pseudocódigo, siempre todo programa, ya sea puede ser un lenguaje C, ya sea LPP, JavaScript, el Java normal o Python, tienen un repertorio de instrucciones, así como el mismo DFD. Pero ¿qué es lo que vale? Es esa partecita, esa lógica que yo escribo, donde entiendo el programa y cuál va a ser el procedimiento. Y ya después, ¿qué tengo que mirar? Venga, aquí en el EPP, ¿cómo defino las entradas? Cómo creo las variables, cómo se nombran, cómo hago los ciclos, cómo hago las condicionales. Asimismo va a ser en Java. En Java, entonces, listo, en Java hay una interfaz de desarrollo, hay una forma de trabajarla, instalarla, si lo va a traer con Visual Studio o con otro IDE, y cuáles son las funciones o procedimientos y eso. Eso es lo que, pero la base es esto. Listo. Diver, ¿qué me cuenta Nelson? Nelson Barrios. Señor. Nelson Barrios, si has visto los videos, ¿tienes alguna dificultad? ¿Cómo estás en la parte de lógica? Nelson. Eh, ¿Me escucha, profe? ahora sí, sí, Nelson, cuéntame. Ok. Bueno, profe, primero que todo, yo estuve, para empezar, principalmente, yo he estado viendo los videos, ya que al principio, por asuntos laborales, no he podido asistir a las clases, pero ya he visto algunos de los primeros videos que usted dictaba. Los últimos sí no los he podido ver. Ok, Y también porque como con el asunto del proyecto que he estado trabajando con cuestión de HTML, JavaScript y el Node.js, que eso es lo que estamos sí, sí. trabajando en el proyecto de nosotros. Sin Ok, embargo, yo por la parte, yo he estado practicando lógica de programación, yo he visto tutoriales y todo eso, lo listo. necesario. Entonces tú no tienes problema en lógica, la tienes clara. No, por ese lado no. Ahí estoy bien, se podría decir. Ok, entonces, por ejemplo, para ti este apoyo no sería trascendental como tal, ¿no es cierto? Yo creo que como todo siempre ayuda, así que por ese lado no tengo ningún inconveniente en Ok. cualquier apoyo. Entonces, ¿qué tal si probamos y tratamos de hacer ese enunciado 3 de laboratorio ahorita y nos los muestras? A ver cómo lo hiciste, lo solucionaste. ¿Te parece? Lo laboratorio le digo que en realidad no lo he empezado a hacer por cuestiones de Por tiempo. eso, pero ¿qué tal? Ahorita tienes disponible. Sí, Tenemos claro. hora y media. Entonces, ¿qué tal si empezamos a hacer ese enunciado 3 Ah, y bueno, lo listo, empiezas a profe. trabajar en el EPP? Porque, pues, ¿qué es lo que quiero ver? O sea, es de una vez, porque es que no es solo que yo lo desarrolle, lo haga, sino ustedes para saber qué dificultades tienen y cómo las pudieron solucionar. Si necesitan un apoyo más o no, qué es lo que necesitan concretamente. Si su error es que Ah, bueno, profe, por ese lado no hay problema, sí, me debido. Dylan, Ay, profe, me estaba hablando, no había escuchado, profe, no te había sí, escuchado. sí, Dylan, te estaba preguntando, o sea, contigo empezamos un ciclo desde cero, donde empezamos y has ido evolucionando con los procesos que hemos tenido de clase, no estuviste en la última. Mi pregunta es, ¿qué nos puedes comentar al respecto, compartir y si ya hiciste el ejercicio no lo puedes compartir?
Pues sí, de verdad, profe, no puede estar en el último, se me presentaron algunas cosas, pero me puse al día con lo que fueron los videos y estoy revisando el tercer enunciado y pues de por sí ya lo tengo hecho y pues estaba tratando de solucionar el cuarto y el quinto. Ok, En el entonces, Dylan, ¿qué tal si nos compartes pantalla y nos comentas todo ese procedimiento así como les he orientado, que puede servir, por ejemplo, le puede ayudar mucho a Vladimir, que es el que tiene dificultades con esta parte, y nos socializa y nos muestra cómo lo hiciste? ¿Te parece? Vale, profe. Listo, Y ya. pues también traté de solucionar el cuarto de por sí ya tengo como, más o menos, tengo como la lógica de cómo se podría hacer, pero pues me falta aplicarla. Y en el quinto también la estoy tratando de hacer, pero también tengo problemas. Entonces, pero pues ahí voy, profe. El cuarto se lo hice. Ok, sí está viendo mi pantalla. Señor. Listo, que entonces el enunciado es desarrollar un algoritmo que permita calcular los siguientes datos de una fiesta. Entonces dice que tenemos que calcular cuántas personas asistieron a la fiesta, cuántos hombres y mujeres asistieron por edades de promedio y sexo y la persona más joven que asistió. Eso tiene unas condiciones que no se permiten menores de edad en la fiesta y ingresar datos hasta que ingrese una edad igual a cero. Ok, entonces, eh, lo primero que se debe indicar son las variables. Entonces dice que eh, tenemos que calcular todas las personas que ingresan a una fiesta. Ok, entonces para ese dato, cogí el dato personas que va a almacenar todo. No, ese no es, no, ese no es. Era. Ay, pucho, ese dato, ¿cuál era? Qué pena, pero me pongo un poquito nervioso cuando les pongo. Eh, esa- Eh, Dylan, recordemos, tú para arrancar el programa, ¿qué fue lo primero que hiciste para poderlo hacer? pues primero, pues declaré las Explica eso, variables. explica eso. Las No, variables. antes de declarar, antes de empezar el código, ¿qué fue lo primero que hiciste antes de hacer el código? Pues fue entender el problema, cuáles eran los requerimientos que pedía el problema como tal. Ok, entonces, por ejemplo, yo les sugerí de que siempre cuando colocamos al programa, coloquemos entre comentarios, pues al menos lo que nos piden. Tú entonces, ¿qué entradas definiste antes de cuando empezaste a entenderlo? Para ti, ¿cuáles entradas debería tener el programa? Lo que era el sexo de las personas, es decir, que el masculino y el femenino, el edad del hombre y de la mujer. Ok. ¿Y qué salidas pensaste que debías de tener? el, to- la persona con menor edad en la fiesta y el total de las personas que asistieron. Ok. Y ya después empezaste a definir, después de entender qué posibles entradas. Entradas tenía, sí, señor. Entonces, pues ya empecé como a definir las variables que necesitaba para desarrollar el programa, que entonces una de ellas era la edad, pues que en la edad se va a almacenar lo que son respectivamente las edades que se les va a colocar a cada invitado, o sí, mejor dicho, al, co- eh, el menor de edad es la variable que va a contener la persona que es mayor de edad, pero tuvo la menor edad entre todos los invitados. El sexo masculino, el sexo femenino, la edad de las mujeres y pues la edad de los hombres, donde se va a almacenar. Ese va a ser un procedimiento de promedio, que va a almacenar el promedio ¿de qué? De la fiesta de las. Sí, o sea, ¿cómo lo explico yo? O sea, va a almacenar el promedio de la edad de ambos sexos, tanto del hombre como de la mujer. Y de persona era, eh, ay, pucha, de persona, de persona era la cantidad de personas que asistieron. Entonces aquí va a arrojar lo que es el total de mujeres y el total de hombres. O sea, va a mirar cuántas mujeres asistieron y cuántos hombres asistieron, y ese es el total de todas las personas como tal.
Dylan, ¿me estás escuchando? Dylan, Profe, no te estoy escuchando, no sé, como que cuando me hablas no te escucho. ahora me está escuchando. Sí, señor. Sí. Dylan, para que nos digas por qué le pusiste ese tipo de variable a esas, por qué fueron entero, real, carácter. Bueno, pues para los enteros, para los que no tienen como un tal decimal, para el real le coloqué por lo que como va a tratar de sacar el promedio entre las edades de los hombres y las mujeres, puede soltar un decimal. El carácter el carácter, pues le coloqué género, porque pues lo que va a hacer es como identificar si es hombre o mujer. Y pues le tengo como el detener para que ya cuando hasta el punto que quiera parar con los invitados, le mande un procedimiento a la máquina para que se detenga. Listo, muy bien, Dylan, muchas gracias. De acuerdo a eso, entonces ya definiste esas variables. Vladimir, ¿tú qué tienes tus variables que ves de diferente a las variables que él declaró? ¿Qué crees que te faltó? Y Nelson, que nos va a compartir que tiene la mano levantado, y después Jeffer. Pues yo miro que Dylan tiene casi similar al mío, en primero, pero él no declaró una variable. Que yo declaré menor de edad, ponte está diferente. Mira, míralo, acá está la variable menor de edad. El problema es que menor de edad no lo coloqué como una variable como tú lo colocaste, que colocaste en menor edad y vas a almacenar con edad. Es decir, Sí, que la correcto, edad muy que bien. colocaste le vas a almacenar en la variable de edad. Muy bien, sí, exactamente. Ahí Porque es está, ahí que eso era lo está. que también te puede formar un problema. Sí, señora, puedes bajarlo un poquito para comprobarlo. Y si me falta, ahí voy mirando, ya hice ahí uno. A ver, Vamos, iguales. Lo mismo lo hace ahí. Listo. De acuerdo a eso, yo vi que Vladimir solo utilizó una variable como carácter y Dylan tiene dos. Nelson, ¿nos vas a aportar algo, a complementar? Sí, correcto, profe. Yo más que todo como una pregunta, ¿por qué en entero esta persona? Porque si te das cuenta, estamos contando desde uno. O sea, la máquina va a contar desde uno y más no desde uno punto tanto. Es decir, que va a ser de carácter entero. O sea, la persona tiene un número O sea, designado. sí, haz de cuenta como si estuvieras contando, tuvieras unos invitados y tú estás diciendo, bueno, estamos contando desde uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por ejemplo, la cantidad de personas que tú ingreses lo va a contar la máquina. O sea, él Bueno, lo tiene como una variable para contar hombres y mujeres, no importa el sexo. Efectivamente. ok, listo. Esa es la variable total de las personas que asistieron a la reunión. Y aquí en la O real, sea, es como decir total de personas. efectivamente. Algo Ay, así. ay. Y fue, Se fue el profe. Oiga, no, pero bueno, Dylan, otra cosita. Digamos, si ya definiste como tal la variable, que fuera, digamos, bueno, la edad y todo, ¿por qué cuando pones la real, sí? Eh, pretendes, no sé, que te va a dar un número real. Si los números son enteros y al hacer alguna división te va a dar siempre entero, ¿sí? O en algún no, porcentaje te porque va a es dar que entero. ahí en el real te permite, como dice en el enunciado acá arriba, que tienes que hallar el promedio de la edad de las que también de los que, de ambos géneros. O sea que se va a almacenar ahí el procedimiento que yo le haga. Ok, pero digamos, son 100, ¿sí? Y tú dices, no, pues ingresaron 40 mujeres y 60 hombres. Sí. Obviamente, o sea, yo no veo pues que vaya a dar 40.5, 40 punto algo, o sea, o no sé si estoy equivocado de pronto en los números reales, No, ¿no? pues Que lleve eso ya, decimales o algo. sí, de hecho sí trae decimal, pues como te dije antes. O sea, ¿Sí? también toca, también toca mirar el promedio de edades por sexo.
Ah, promedio de edades. Ese es el promedio, o sea, no es de que sean, no, es que hay tantas personas, no, ese es el promedio de edad. Ah, ok. O sea, tú le puedes colocar cualquier tipo de variable, pero pues yo solo dejé como así como tal, pues si tú le quieres colocar, no sé, promedio edad hombre, se lo puedes dejar así, ¿ve? Pero ahí es donde se almacena el promedio de las edades. Y pues por eso se le declaró una de persona aquí arriba, porque ahí es donde también se va a almacenar la cantidad de personas en su totalidad que asistieron a la fiesta. Ok. Esa era la dudita que tenía. No, dale. Ok. Entonces, mire, por ejemplo, a Dylan entonces le ha servido, por ejemplo, todo esto es la práctica hacia el maestro. Como empezamos a practicar mucho más, entonces siempre ayuda mucho, mucho a veces eso. Entonces, Dylan, no sé si lo ponemos a correr Sí, y ya sea pues, entonces igual le vamos a compilar, no hay ningún problema. Y pues lo podemos correr. Pues espera, profe, que la ventana emergente siempre me la abre al otro lado. Es que tengo dos pantallas conectadas, entonces, ok. Y de pronto recuerden los presentes que la ventaja del LPP también me genera el programa ejecutable, el punto sí. exe, donde también puedo tener directamente. Bueno, entonces acá dice que ingresa la cantidad de invitados que llegaron y la edad de fiesta de cada uno. Entonces, según el código, establecí que por M, que hace masculino, se ingresara pues la M y pues F pues femenino y junto a su nombre, es decir que vamos a agregar una cantidad de 10 personas. Entonces vamos a decir que vamos a agregar un masculino, agregar que este tenga 20, este otro masculino, pero este que no tenga 20, que tenga 16. Es, listo, entonces me suelta el primer mensaje que me dice que, pues, que la edad no es suficiente, es que no puede entrar. Entonces vamos a agregar otro masculino, y que este tenga 40, agregar otro masculino y este tenga 44. Tenga 44. Ok, vamos con los femeninos. Entonces vamos a agregar uno de 19, agregar otro, va a agregar de 17, me va a decir lo mismo, que no tiene edad suficiente. Vamos a agregar uno de 22, agregar otro que se tenga 34. A terminar le damos acá y acá. Entonces me dice que el total de personas que asistieron fueron 7. Me dice que el total de hombres que asistieron fueron 3, mujeres 4. El promedio de hombres fueron de 34.67. El promedio de edad de las mujeres fueron 23 y la persona más joven pero mayor de edad que ingresó fue de 19 años. Listo, muy bien, Dylan. Felicitaciones. ¿Qué tal si nos colaboras, si nos compartes el código como hemos hecho en otras clases aquí en este chat, para que aquellos que no lo han hecho le puedan servir para comparar y verificar? ¿Te parece? Pero con el enunciado también, profe. Sí, con el enunciado, que quede todo. Entonces igual Recuerda, toca copiarlo por partes. por partecitas. Si quiera, coloca solo el enunciado y primero las variables y después la parte de inicio. A ver. Listo, no sé, Jeffer, Diver, Nelson, Vladimir, si les sirvió la explicación que nos dio Dylan. ¿Qué fallas creen que tenían ustedes o qué elementos les faltó, por ejemplo, para tener en cuenta para dar una solución? Porque estamos haciendo el de uno para ver cómo nos queda. Profe, yo vi que en la primera tengo un error, pero me gustaría mirar bien abajo y compararlo. Como dice, Ya, comparar. dame un momento, Vladimir, copio esta parte porque Muchas gracias. Muy amable. sí que sí, no se pegó del todo. Voy a copiarlo hasta acá. Profe, una pregunta. El pseudocódigo no maneja lo que es programación orientada a objetos. No, en este es
para aprender la lógica de programación. Ah, ok. Este te ayuda mucho, este LPP, porque pues son unas instrucciones muy similares a las que tú trabajas en Java. Entonces te ayuda mucho pues para hacer cuando hagamos algunas de las instrucciones. Pero para la programación orientada a objetos, den en cuenta que tú debes de tener en cuenta ya los otros conceptos que existen alrededor de él. Y muchas veces cuando trabajamos ya los códigos, él ya tienen incorporadas funciones. Entonces ahí es donde yo digo que si yo no tengo esta lógica básica, si no sé distinguir o identificar de acuerdo al programa que va a necesitar cuáles son variables de entrada, de salida, los tipos, el procedimiento, y no tengo siquiera al menos los conceptos de qué ciclos puedo utilizar, qué condicionales, sumar de ese otro, ya se te vuelve en algo que se te vuelve a veces inmanejable. Entonces se convierte en copy y busco de internet, copy y ajusto código. En la parte real, estar en esos foros ayuda mucho porque uno en el campo necesita ver todos esos códigos, esa información. Si yo ya tengo el conocimiento y la lógica, no hay ningún problema porque yo adapto. Pero si estoy aprendiendo, me va a pegar la enredada más grande al respecto. No sé si Sí, total. explicaron eso. Entonces, por eso, si vieron al inicio, cuando empezó Vladimir, yo que le estaba pidiendo, Vladimir, tú, ¿qué entendiste por entradas, salidas, condiciones especiales? ¿Cómo crees que lo hiciste, lo rayaste? Porque si nos íbamos directamente al código, íbamos a empezar eso. Pues yo busco los códigos. Estos programas están hechos inclusive hasta en la red. Pero la idea es que ustedes aprendan y identifiquen cómo soluciono un problema, cómo lo entiendo y cuál es mi falla temporalmente. Por ejemplo, cuando arrancamos los ejercicios iniciales, primero, bueno, la sintaxis es que, cuando va a ser una asignación o cuando va a ser el igual es diferente en el procedimiento o en los ciclos como tal. Entonces vemos, por ejemplo, el número menor con el guión, que significa para asignar un valor. Y si yo le colocaba el igual, me puede generar error. Por ejemplo, también una parte que yo les insistí mucho, hacer como las tabulaciones, porque las tabulaciones me ayudan a identificar y visualizar mejor qué hay dentro de cada etapa del proceso. Y porque hay algunos que me lo hacen automáticamente. Entonces, ya has hecho, me imagino que ya has hecho los otros programas, ven que cuando empiezas a codificar, él automáticamente te genera los tabuladores. Hay otros programas que no. Listo. Jeffer, ¿cómo nos fue? ¿Qué dudas tienes? Ok, profe. No, pues tenía una duda ahí con acerca del promedio, pues con Dylan, y ahí me las aclaró, pues. Yo decía que de pronto no era necesario pues ponerlos en real, sino solamente dejarlos en enteros, pero sí él me aclaró pues que sí era necesario. Claro, por ejemplo, en la clase que yo hice con el otro compañero la vez pasada, nos dimos cuenta en eso, porque a veces no son enteros como tal, sino que me aparece un decimal. Entonces, por eso toca pasarlo a real. Sí, yo sí decía, oye, ahí. Y pues Sí. bueno, pues mientras iré haciendo la otra. Porque, profe, ya más o menos sé cómo podría hacerlo, pero pues me tocaría aplicarle la lógica para el cuarto enunciado. Listo, Dylan. Dylan, ahorita también te pido que después me regales este codiguito al correo electrónico para tenerlo ahí guardadito. Listo. Listo, profe. Vladimir se desconectó. Ya, se volvió a unir. Entonces, ¿qué tal? Entonces, los compañeritos, ¿cómo van con la evolución de eso? Diver, ¿se alcanzaron a hacer o te sirvió el ejemplo que te dio Dylan? No, yo estoy dándole para ver. Listo. Entonces, Dylan, ¿qué tal y qué tal mientras los otros compañeros terminan y los otros que ya están, tratamos de trabajar el cuarto enunciado? Listo, profe, sí, no hay problema. De hecho, por acá lo tenía. Sí, por acá lo iba desarrollando. Quiere hacer un algoritmo que imprima el costo de una llamada telefónica, capturando la duración de llamada en minutos, conociendo lo siguiente: toda llamada que dure 3 minutos o menos tiene un costo de 200 pesos y cada minuto adicional 30 pesos. Ese está sencillito. Sí, profe, de hecho, ayer lo puse a analizar y pues bueno, pues
se podría dar como una lectura donde le diga cuántos minutos se demoró y dependiendo de los minutos que empiece a incrementar en 30. Ok. Entonces, por ejemplo, lo primero que hay que hacer primero es identificar qué entradas tendríamos en este Entonces, programa. ¿Cuáles entradas identificaste? el minuto adicional y el total de minutos. ¿Son entradas o simplemente es un procedimiento? No, estas son las entradas. Ah, no, las entradas serían los minutos, porque te dicen cuánto, pues, literal, los minutos que te demoraste, entonces esa sería la primera entrada, la Esa primera sería la entrada. entrada. ¿Y las otras qué serían? ¿Salidas o procedimientos? La otra sería, el procedimiento sería el minuto adicional con condición si se pasa de los 3 minutos. Y el total de minutos, pues, sería una salida. Ok, entonces miremos que aquí en este ejemplo sencillito tenemos una entrada que la llamó la variable minutos y la catalogó como entero. Una que va a ser un procedimiento que es de minuto adicional, que es condicionada si se pasa o no un límite de tiempo que está predefinido. Esa predefinición que sería una condición especial que nos está dando. Sí, pero Y total de minutos. Y hay otras condiciones especiales que nos están dando, que es los valores que tiene, que sería el costo. El costo de 200 pesos por 3 minutos o menos, y el costo de los 30 pesos, que sería por minuto adicional. por minutos, sí. O sea, pensaría que entonces se tendría que almacenar lo que son los 200 pesos, siempre y cuando no Entonces, se pase de sí. 3. Entonces, en este programa como tal, primero en el EPP, lo que hacemos es declarar las variables, entonces todas son de tipo numérico, y él las definió como enteros. Y después empezó a hacer la asignación de acuerdo a lo que nos dieron. Minuto le colocó valor 200 y minuto adicional 30 pesos, ¿no es cierto? El valor de 30. Y ya empezó ya Sí. el programa. Inicio, escribe, entonces evita no... Dice que era evitar no pasarte los 3 minutos para evitar recargo adicional. Entonces le llamé a una nueva línea, entonces acá es donde le pone que cuántos minutos se demora, ya depende de los minutos, pero pues aún no está terminado, profe, porque esta Ok, condición está mal hecha, aquí, pero pues entonces aquí vamos a tener una observación que quiero que tengan claro. Recuerdan que yo les decía desde que empezamos que uno debe cumplir los requerimientos que nos dan. requerimientos, sí, Dentro de la entrada me dice un requerimiento que me desea ISO. profe, no te estoy escuchando. No, Sí, que si dentro de los requerimientos del programa está ese aviso que tú estás colocando. Ah, el de evitar, no, no, profe, este no, Ok, entonces vamos a tener en cuenta siempre, ojo, este no. y siempre porque eso nos va a pasar cuando estemos en campo. Cuando no estemos en campo, nosotros nos van, entonces hay unos términos de referencia, unos requerimientos. Si yo voy más allá, debo volver a negociar y establecer otros términos. Si yo empiezo a agregar de cosas que no me piden, puede afectar mi contrato, mi prestación de servicio como tal. ¿Listo, Dylan? Sí, señor, sí, eso me toca tenerlo todavía en ¿De cuenta. acuerdo? Que eso lo hemos dicho ya varias veces. Sí, Aquí, señor. entonces, simplemente, mira que aquí dice, hacer un algoritmo que imprima el costo de una llamada telefónica, capturando la duración de la llamada en minutos y conociendo lo siguiente. Entonces, ese dicho que dice capturando quiere decir que es una entrada. Entonces, ¿qué es lo que te debe pedir a ti? Que escribas los minutos que te Sí, demoraste, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice, ¿cuántos minutos te demoraste? Que es lo que tú colocaste ahí, ¿no es cierto? sí, Y lo señor. queda llamado en la variable minuto. Listo. Y la nueva línea es para que me haga la tabulación. Y entonces, mientras minutos sea menor de 3, mayor de 3, Profe, este procedimiento está mal hecho porque, pues, como te dije, todavía está como en proceso. ok. Entonces, miremos que el minuto debe ser es mayor de 0, ¿sí o no? Porque no se está poniendo límite. sí, claro, tiene que ser mayor de 0. Mayor, ¿cierto? Tiene que ser así, si era así. Mayor. Ese es menor. Sí, es que me confundo, a veces me confundo mucho con las. Entonces, un momento, Listo. creo que este lo eliminamos un momentico porque Entonces, ¿qué procedimiento va a hacer? Entonces, ¿el qué va a hacer ahí? necesitamos que se almacene en. Uy,
quieto. Hmm, De hecho, sí, espera. Porque ni tengo que se almacene entonces en uno, porque a ver si se permite. Oh, mira que nos faltó en el programa. Tú te colocaste y empezaste a hacer lo que les he criticado, empezaste a generar el código, empezaste a hacer el análisis del procedimiento. ¿Me entiendes? Sí, O sea, empezaste de una vez a codificar. Ojo, uno hace eso cuando ya tiene mucha experiencia y mucha cancha. Mi recomendación, siempre, siempre tienes que pensar porque ahí es donde uno comete la gran cantidad de errores y después se le vuelve inmanejable. Te faltó entender cuál es el procedimiento que debías hacer, cuáles serían las operaciones. sí, profe. A ver, pregunto, creo que. Uy, Listo, entonces si fuera así, ¿cuál sería el procedimiento para entender qué operación tenemos que hacer? La Y suma de cómo los minutos, llegaste, ¿no, profe? hay que hacer la suma de los minutos. ¿Y por qué utilizaste un ciclo? profe, Dinan. pues ese pues lo tenía pensado para el minuto adicional. Ok, entonces, ¿qué nos falta hacer? Entonces, miren qué estamos fallando En entender en la. entender el programa. Profe, ese sí lo tengo yo. Listo, entonces, ¿qué tal, Vladimir? Nos compartes tu pantalla y nos explicas cómo lo hiciste. Mientras Vladimir acaba, mientras Dylan acaba, listo. Vale, profe. No sé si Nelson, ¿cómo van con el programa 3, Jeffer, Diver? Lo estoy analizando, profe. ¿Lo están viendo? Sí, Vladimir. Entonces, Vladimir, ¿tú cuáles entradas definiste? Las entradas en mis 2 minutos, el minuto adicional, que tengo que saber si la persona va a llamar algún minuto de más, de los 3 minutos. Eso no es todo. El costo de la llamada, bueno, ¿El minuto adicional para ti sería entrada también? ¿O salida o parte del procedimiento? entrada también, profe, porque tengo que saber la primera, si, o cuando vaya a verificar si la persona va a gastar un minuto o gastó un minuto de más para poderle cobrar, porque cómo voy a saber eso. Entonces, es la entrada para validar el procedimiento. Para luego validar el procedimiento, profe. Ah, entonces no sería una entrada, sino un procedimiento, porque la persona está dando los minutos. Simplemente tú vas a contar esos minutos y de acuerdo a ese procedimiento defines si es adicional o no. Si es así. Sí, señor, de acuerdo a lo que vaya gastando el cliente o Ok, la persona que llama, ahí sí voy a poder validarlo el total del costo de llamada. listo. Y tu salida va a ser costo. Señor, o sea, ya lo que tengo, según los minutos que gastó, ya el costo como tal. Listo. ¿Y para qué sacaste ese variable carácter de tener? Profe, para que me tenga el programa, para que eso es algo que me permite el EVP, que tiene esa variable para que se siente como toda la operación. ¿Lo tienes como una función o qué? Señor, Porque es claro, que, porque yo no entiendo, pues para mí no, yo no la necesito. O sea, ¿para qué va a ser de tener? Minuto. O sea, si tú pones esa en comentario y la otra en comentario, el programa te va a correr normalmente. Vladimir. señor, muy buen aporte, gracias, sí, señor. Sí, sí, porque entonces Pero, ahí es donde empieza, de pronto sí, tuviste eso sí. a alguien que ponía detener y ese es el problema que tenemos cuando empezamos a hacer programas a partir de códigos que veamos. Si quieres colocar en comentario
esa línea donde dice carácter de tener y lo mismo al final de tener y te vas a dar cuenta que no te hace nada. Ya es por la costumbre, profe, ya es por la costumbre, pero bueno, listo, señor. Listo, entonces, ¿qué? ¿Las vas a quitar o no? ¿Las vas a quitar de ahí o las vas a poner en comentarios? Quitar de una vez, profe, lo que usted me dice muy cierto y lo voy a quitar de una vez para que la vuelta a tener idea, profe, pues es una ayuda para que no cometas errores. Ok, ten siempre presente, Vladimir, yo copio código, pero es para los procedimientos que necesito. No colocar variables porque otros la colocan porque sí. Ahí es donde empiezan las fallas. Y después del fin, ese le da detener, también lo quitas. Listo, si quieres lo compilas para verificar que no hay errores y lo pones a correr si te está funcionando igualmente como lo tenías previsto. No te saco errores y pongámoslo entonces a correr. Señor. Listo, digámosle 4 minutos. Tuvo un minuto adicional, entonces 3 minutos cobra 200 y un minuto adicional 30 pesos. Listo. Mira que te es indiferente con el de tener que tenía, ¿sí o no? No te jodas, es más el aguanta, profe, muchas gracias, señor. Sí, Listo. señor. Ponlo a correr otra vez y démosle 10 minutos. Listo. Pensemos en la operación, ojo. Mire que hagámoslo manualmente. 1 minuto son 3 minutos son, los primeros 30 minutos son 200 pesos, ¿sí o no? 200 pesos, primeros 3 minutos, señor. Listo. Y por cada minuto adicional, como fueron 10, fueron 7 minutos adicionales. 7 por 3, 21, 2, 10 y 200, 4, 10, ahí te dio el resultado, ¿no es cierto? Ahí está, señor, de medio. Sí, señor. Ok, entonces, por ejemplo, este programita como tal es muy sencillo porque era simple, ¿qué implicaba? Tener una entrada, tener una salida y hacer un procedimiento. No tenía nada más adicional ahí. Sí, señor. Ok, ya cuando empieza a complicarse, cuando hay procedimientos raros, por ejemplo, el primer ejercicio que trabajaba de este LFD, que me empieza a trabajar más variables más grandes, más complejas, Sí, que señor, sí. una serie, el tercero porque ya tenía unos caracteres, pero entonces mira, si ves, de pronto tú en el anterior ejercicio, en el 3 que hiciste, tu error es porque de pronto copiaste algún código de alguien y empezaste a colocar algunas variables sin pensar inicialmente el por qué vas a utilizar cada una de ellas. No, profe, no lo copié, antes lo coloqué yo creo que el error fue mío porque yo quise dejarlo así, porque yo quiero aprender. Yo si cometo errores, pues aprendo mejor de mis errores. Ok, entonces Vladimir, ¿qué tal si nos regalas este código por este chat de acá también? Señor, y una cosa dirán, no sé, el internet se me fue ahorita, se me cayó la llamada y el código que usted compartió se me borró. Ali, no, pero cópianos este. Ya Dylan nos puede compartir el programa por el WhatsApp, ¿sí o no? Sí, señor. Y del WhatsApp ya lo descargas directamente y ya más fácil, listo. Al WhatsApp grupal. Listo, Y tú, señor, muchas gracias. tú también este programa lo guardas y lo compartes por el WhatsApp grupal y aquí pues para que lo tengan aquí si alguien lo quiere copiar y pegar. Listo, entonces Vladimir, Dylan, ¿qué te aportó el procedimiento? ¿Qué nos aportó el procedimiento que nos hizo Vladimir?
que no habías pensado tú? Pues, aunque sí parece algo sencillo, pues sí me complica en algunas cosas, profe. Y tengo que para la próxima ver bien cómo como tal el proceso. Por ejemplo, ¿Vladimir utilizó ciclos o no? No, no, ¿No es no lo vi. cierto? En- ahí no era necesario un ciclo, ¿sí o qué? Sí, profe, es verdad. Mire que él cogió, como aquí nos lo colocó en el chat, simplemente declaró las variables, ¿no es cierto? Y creó una variable de minuto adicional, la inicializó en 0, dale el elemento para que la gente escriba cuántos minutos se demoró y simplemente utilizó fue un condicional, más no un ciclo. Si el condicional es mayor que 0, entonces ¿qué va a hacer? Escriba el tiempo de la llamada no válido si es menor que 0, y si el minuto es menor o igual de 3, el valor es 200. Y después, ¿qué hace? Si no es porque es mayor de 3, ¿qué hace? Costo, esos 200 que tenía, le va a sumar el minuto adicional por 30 pesos, que es la operación. Aquí está la operación que él nos hizo, y después el total, sin ningún ciclo. Muchas gracias, Vladimir. Gracias, profe, gracias usted a mí porque me abrió un nuevo ahí. Está muy bien, gracias. Ok, entonces, listo. Si vemos este tercer ejercicio, está sencillito, ¿sí o no? Ese es el cuarto, profe. Este Señor, cuarto, sí. el segundo y el cuarto estaban fáciles, sencillitos. La cuestión del 3 y el yo. Listo. Si uno lo escribe, entonces, por ejemplo, uno que hacía, vamos a entrar aquí, LPP. Abro un LPP. Y voy a copiar el código que nos colocó Vladimir. Este fue lo que hice. Y que falta colocar aquí la inicial, la declaración de variables que nos había puesto. Listo. ¿Cómo van con las otras cosas, compañeros? Aquí este era el cuarto enunciado. Enunciado 4, LPP, costo. Cinco minutos y fue 260. Ok. Listo. Vamos con el quinto enunciado. El quinto también lo estaba realizando, pero ay, nada más de errores, profe, pero igual me toca corregirlo también. Dice, el quinto enunciado dice, un grupo de 10 estudiantes presentan un examen de física. Hacer un algoritmo que lea por cada estudiante la calificación obtenida. Entonces, y al finalizar, calcule y prima la cantidad de estudiantes que tuvieron una calificación menor de 50, entre 50 y 70, entre 70 y 80, entre 80 más, y la calificación obtenida en el examen de física es entre 1 y 100. ¿Quién de ustedes ya lo había hecho?
No, profe, mi nota sigue en proceso. O sea, sí lo tengo algo complicado porque, pues, eh, o sea, leyendo bien el enunciado, tiene una similitud, una pequeña similitud con el tercero. Una pequeña nomás. Listo, recordemos entonces, como hemos hecho siempre, vamos a resaltar. Entonces, primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que hay un Entradas. grupo de las entradas. Sería Entradas. serían las 10 personas. Las 10 personas. Porque no son Grupo de grupos, estudiantes. los 10 estudiantes y el grupo de estudiantes. Y Listo. las notas. ¿Y cuáles serían Claro. las salidas? Las salidas serían el total de personas con una nota menor a 50, una igual una igual y superior a 50 pero menor a 70, otra que es Y el igual proceso. y una es igual o mayor a 70 pero menor que 80, y uno es igual y mayor a 80 pero algo Listo. así. Algo Entonces, si miremos, nos así. dice, un grupo de 10 estudiantes presentaron un examen de física. Entonces, tenemos ya definidos 10 estudiantes. Al final, hacer un algoritmo que lea por cada estudiante, ojo. Entonces, una entrada es leer calificación obtenida. Entonces, ojo. Si vemos acá, la variable que nosotros necesitamos de entrada es la nota por cada estudiante, no el grupo de estudiantes. ¿Sí o no? Ok, sí, señor. Calificación obtenida por cada estudiante. Eso es lo claro que ustedes tienen que hacer en todo algoritmo. Leerlo y entenderlo. Ojo, entonces entrada que tengo. Entonces, llamemos que esta calificación la vamos a decir nota, ¿sí o no? Y le llamamos nota que quede como universal. Sí, nota, sí, señor. Nota. Nota final. Y las notas van a ser por estudiantes. Tenemos un grupo de estudiantes que van a ser del 1 al 10. Sí. Nota por estudiante, que van a ser nota estudiante 1, puntos suspensivos 10. ¿Ok? Entonces, si vemos prácticamente, entonces entradas tendríamos 10 entradas, que serían 10 notas. Nota 1, nota 2, voy a abreviar la nota con la letra N. Nota 2, puntos suspensivos, hasta nota número 10. ¿Sí o no? Estoy entendiendo, todavía no he hecho nada. Eso es lo que tenemos que hacer. Listo. Entonces, ojo, la cantidad de estudiantes que obtuvieron calificación de 5, menor de 50. Entonces ya tenemos algo definido. Ojo, ¿qué nos falta? ¿Cuáles son las condiciones especiales que les he dicho? ¿Cuáles son las condiciones? Estas son las condiciones que él nos está dando. Es decir, como decir esos términos de referencia. Todo esto son las condiciones como tal. Ojo. Pero para esas condiciones tengo que hacer un procedimiento, ¿no es cierto? Cantidad de estudiantes que obtuvieron calificación menor de 50. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para saber cuántos estudiantes que tuvieron calificación de 50. Colocar una condición. Ojo, debe haber como una especie de ¿qué? Algo que me guarde las notas, que me cuente cuántos estudiantes por nota, ¿sí o no? Sí. Podríamos decir que tendríamos como una especie de contador de notas. Sí, un registro de notas. Un contador que me registre la nota. Contador de registro de notas, ¿verdad? Notas. Notas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Indiferentemente, ingreso nota estudiante 1 y ya empiezan 1. 2, 2, de acuerdo a cada uno. Listo. Y parte del proceso va a comparar cada nota, ¿no es cierto?
cada nota la va a mirar por escalas, ¿no es cierto? Si es menor de 50, va a haber otra escala si la nota es mayor que 50, ¿no es cierto? Y menor que 70. Entonces aquí es donde utilizamos los condicionales, AND, ¿no es cierto? El condicional AND, él está dado aquí, vea. Los estudiantes que obtuvieron más de 50, pero menos de 70, es una condición que va a ser ese rango. Entonces yo defino la AND o la OR, que son los dos operadores lógicos que existen. Es eso cuando me doy cuenta, cuando yo hago el procedimiento. Si me sirve la OR o me sirve la AND. Listo. ¿Y cuál es la otra? Los estudiantes que obtuvieron calificación entre 70, más de 70, pero menor de 80. Entonces, la otra notica. Nota entre mayor de 70 y nota menor de 80, que son los rangos. Listo. ¿Y cuál es la otra? Cantidad de estudiantes que tuvieron nota más de 80 y nota mayor de 80. Listo. Si vemos para estos procesos, ¿qué nos implica? ¿Nos va a implicar un ciclo o va a implicar condicionales? ¿Sí o no? Sí, señor, profe. Ok, entonces lo primero que... Y las salidas, ojo, ojo. Entonces miremos que vamos a tener las salidas de acuerdo a cada uno de esos, ¿no es cierto? Esta, por ejemplo, va a ser la salida 1. Entonces, un algoritmo y al finalizar cálculo y imprime. Esta salida 1, vea. Esta va a ser la salida 2. Esta va a ser la salida 3. Esta va a ser la condición de salida 4. Y si vemos algo muy importante, la condición especial que debemos decirle a las personas es que el rango de notas de examen de física va a ser entre 1 y 100. Es decir, si coloco un número menor que 1 o mayor de 100, es un valor inválido, ¿no es cierto? Entonces, tengo que tener ojo con esta precondición. Ya de acuerdo a eso, ¿qué tengo que hacer? Ingresar las notas de cada estudiante. Ok, mire, entendí el programa, ¿no es cierto? Ojo, estoy entendiéndolo. Todavía no he hecho ninguna solución. ¿Qué tengo que tratar de hacer? Empezar a simular la solución y ahí es donde yo digo que empiezo a hacer o mi diagrama de flujo o mi pseudocódigo y hago mi prueba de escritorio donde yo voy a registrar, ojo, las entradas, las salidas que voy a tener y el procedimiento que voy a estar ejecutando, el procedimiento, donde yo los rayaría, pues pongamos una hoja de papel. Entonces yo empiezo. Entro el primer estudiante y me coloca una nota de 0. 0 está en el rango. No, debe haber algo que le coloque el rango, no. Es donde ya a partir de ese, que lo hago, es donde ustedes empiezan a hacer su programa, donde empieza el inicio, ¿no es cierto? La lectura, donde en lectura que vamos a leer las notas por cada estudiante. Vamos a tener entonces 10 lecturas, ¿sí o no? Señor. 10 notas. Después de esas lecturas, ojo, va a haber un procedimiento y si vemos en cada procedimiento que vamos a tener unas condicionales. ¿Sí o no? Sí. O una validación que yo puedo hacer después de la nota. ¿No es cierto? Si la nota es menor que 1, vuelva a leer nota. Si la nota es mayor que 100,
Puede ser. Si la nota es mayor que 1 o nota mayor que 100, ¿qué debe hacer? Vuélvame a leer. Ya tengo criterio de validación, ¿sí o no? De acuerdo a ese criterio de validación, lo estoy pensando y hago mi esquema mental en un diagrama de flujo para poderlo después pasar yo ya al pseudocódigo en DFD. Entonces ya teniendo en cuenta ese elemento, entonces que es, en este casito era mi condicional cita, el rango de nota, si nota es menor que 1 o nota mayor que 100. Sí. Ya empieza el proceso. Sí. Entonces ya empiezan los condicionales. Condicional 1. Si mi calificación, si nota es menor que 50. Okay. Profe, pero no sería menor o igual a 50. No, el primero es menor que 50. Mira que me está haciendo rangos, pero vea, estos son condicionales, ojo. Mira que lo estoy pensando solo condicionales, pero mire que vamos a tener que tener un proceso especial. Necesitamos un ciclo porque tenemos que agrupar todo eso para las 10 notas, ¿sí o no? Donde yo defino un ciclo, ya sea un while o un for, para que lea estudiante 1, estudiante 2, me incremente y me dé los números. Creo que con estos elementos tenemos ya aspectos para despegar, ¿o no? Sí, creo. Sí, porque la idea es tener, vamos a ver si lo tengo acá. Ahora vamos. LPP. Enunciado 5. Programa, ejecutar. Calificación obtenida en estudiante entre 0 y 100. Nota 1, le voy a colocar 0. Calificación del examen debe estar entre 1 y 100. Le voy a colocar 101. Entonces uno que a veces hace, puede empezar a hacer su codificación por etapas. Me funcionó esa etapa. Ya está la validación, ya empiezo la siguiente. Voy a colocar la primera nota, voy a colocar 30. Ya me dice, estudiante 2, le voy a colocar 40. Estudiante 3, 50. Estudiante 4, 60. Estudiante 5, 70. Estudiante 6, 80. Estudiante 7, 90. Estudiante 8, 100. Y estudiante 9, digámosle que sea 78. Y estudiante 10, digámosle 56. Listo. ¿Qué me tiene que hacer el programa? De acuerdo a eso dice. Los estudiantes con calificación menor que 50 fueron 2. Miremos a ver, menor de 50. Sí, 30 y este. Aquí tengo 2. Listo. Estudiantes que tuvieron calificación entre 50 y 70. 50 y 70. Dice 3. 1, 2 y 3. Sí. Estudiantes con calificación entre 70 y 80. Dice 2. 70 y 80. Sí, 2. La cantidad de estudiantes con calificación mayor de 80, 3. 1, 2, 3. Listo. Hicimos 3, 5, 5, 10. Listo. Entonces ya la misión es que ustedes hagan el programita. La idea es, vieron, pues, que cómo es que debe funcionar. Aquí, por ejemplo, yo lo hice, coloqué iniciar variables contadores, creé un mientras el grupo sea 10 y empecé a generar los ciclos y las condiciones y los contadores. Pero es una de las formas como se pensó. Aquí lo ideal es que cada uno lo puede pensar diferente. Pues, profe, yo lo tengo de una manera diferente, pero pues... ¿Sí le funcionó? No, profe, o sea, escasamente le funciona como una partecita, eso que es como que el primero. Listo, entonces
Lo está haciendo Entonces, aquí, ¿cuál es la idea? Es que ustedes hagan estos ejercicios. Entonces, no sé si yo ya me quedo calladito, ustedes empiezan a hacerlo y me dicen si lo quieren hacer en esta media hora o dentro de 8 días, cada uno me sustenta esos ejercicios, si lo puede hacer, para ver qué fallas hay. porque ese ya sería el último, ¿cierto, profe? Ya. Sí, ¿cuál es la idea? Ojo, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué tal si cada uno dentro de 8 días me sustenta todos los ejercicios de laboratorio, a ver cómo les va, si tuvieron problemas, si pudieron solucionar? Y ya a partir de ahí, dentro de 15 días, ¿yo qué trato de hacer? Yo no soy experto en Java, pero estoy haciendo mi esfuerzo, estoy estudiando, estoy mirando. Entonces, ¿ustedes ya han hecho programas en Java o van a empezar desde cero? No, profe, yo hace poco yo también estoy empezando a estudiar en Java y estoy iniciando con algunos problemas que ahí como que trato de entenderlos y las funciones. ¿Listo? Porque, ¿qué sería? Los ejercicios de los 2 laboratorios, hacerlos en Java. Yo también estoy de cero, profe. ¿Listo? Entonces, estamos desde cero en Java. Entonces, ¿qué tal si empezamos? Entonces, dentro de chat miramos y si algo dejo un espacio como para que una introducción, un idea de desarrollo, que es Java, una parte de conceptualización, y quedaría que empecemos a volver a hacer todos los ejercicios que hemos hecho, pero en Java. Creo que es muy buen ejercicio porque ya miraríamos la comparación. ¿Les parece? Sí, profe. Pero tendríamos que instalar un programa como tal, profe, o se puede desde Visual. No, yo daría las indicaciones dentro de 8 días. Voy a arrancar como si fuera desde cero, vea. Este es Java, de aquí se puede instalar, así opera, o sea, lo va a hacer desde cero. Ok, sí, profe. Desde cero. Y ya a partir de ahí, como ya han hecho los otros ejercicios, listo. Ahora, volvámonos al laboratorio 1, este primero. Lo hicimos en DFD y en LPP. Ahora, ¿cómo sería en Java? El segundo, ¿sí? ¿No es cierto? Y seguimos también con estos de acá. Creo que con eso haríamos muy buen ejercicio para llegar a la parte de Java. Y ya así al ritmo de ustedes. ¿Les parece? Sí, señor. Listo. ¿Qué dice Jeffer? Sí, señor, sí me parece. Ok. ¿Qué sí necesito? Ojo, si van a tener la disposición y el compromiso de asistir, porque como le decía la profe Ana, si solo me asisten 2 o 3, entonces digamos, venga, ¿y los otros qué? Por eso quería saber, al menos me motivó hoy que ustedes mismos dijeron, bueno, yo entré, miré, hice ejercicio, sirvió, porque no sabía si le sirvió o no le sirvió, porque si no, entonces definíamos, entonces no seguíamos con más el apoyo. Profe, le iba a hacer una preguntita. ¿Será que lo puedo mostrar cómo voy? Sí, claro, Diver, nos puedes mostrar. Listo, entonces la idea es, ahorita van a mostrar estos 3 ejercicios. Ya Vladimir me mostró el cuarto, Dylan el 3, entonces van a mostrar después ya Dylan el 4 y el 5. No sé si voy bien o voy mal. Listo, ese es el 3. Sí, señor. Ok. ¿Cómo sabes si vas bien o mal? Primero es, ¿cómo lo entendiste? Que tocaba calcular cuántos hombres y cuántas mujeres y cuántas personas menores de edad entraron a la fiesta. Ok. Tocaba sacar la suma de los hombres y de las mujeres y además tocaba hacer el cálculo de cuántos eran menores de edad, menores de 18 años. Ok, dentro del proceso, ¿creías que necesitabas algún ciclo o no? Un ciclo así, porque de 1 a 18. Listo. Entonces, ¿qué quiero? Que empezamos a escribir y a organizarlo en orden. Entonces, lo primero, vas a escribir, así como viste que hemos hecho en todos los que me han mostrado, en comentarios, la formulación del programa. No la escribí Arriba, como antes era. de entero. No, la idea es que me lo escriban todo, porque tú ahorita lo tienes. Mañana o dentro de un mes o dentro de 20 días lo vas a abrir y no sabes eso de qué se trata. O sea, Diver coge el enunciado del PDF
y lo pegas ahí arriba del entero, pero lo pones en tipo comentario, o sea, con slash y con asterisco. Sí, sí, pero ya se tocará ya en la casa. Ah, ok, Ok. ok. Listo. Pero pues, mira, la otra segunda acción. Ojo, no veo que hayas hecho las tabulaciones. Entonces, para hacer de una revisión así, uno también tiende a confundirse. Si viste, por ejemplo, los otros compañeros al último tabulaban entonces después del inicio, lo que seguía, después de un condicional o después de un ciclo. ¿De acuerdo, Diver? Sí, señor. Pero yo, Listo. Estos son elementos de acciones de mejora que te digo para decir. Entonces, para decirte si está bien o mal en este momento, de acuerdo a los parámetros que les he dado como unas buenas prácticas de programación, colocar el anuncio, colocar la definición, el enunciado en comentario, empezar a generar las tabulaciones respectivas por cada etapa y grabar el nombre relacionado con el programa, ya sea el nombre del enunciado o lo que nos pide. ¿Listo? Por ejemplo, tú aquí lo tienes como LPP. sí, Y señor. el día de mañana, y también la otra sugerencia, si tienes algo especial, colocar los comentarios. Por ejemplo, tú aquí colocaste en comentarios, colocamos mientras, contador por género, cálculo total. Esa parte la destaco, me parece bien. Así hay que hacerlo en algunas variables especiales porque después para los seguimientos, si no lo tienes claro hoy, de pronto mañana, dentro de 8 o 15 días, no. Entonces ponlo a correr. La única forma de pasar si te funciona es poniéndolo a correr. Ya lo Muchas compilaste. gracias. Ya lo compilaste, David. Sí, no, ahí ya le falta, porque te falta sacar los cálculos de Ah, la ok. edad. Pero si mira, va a abrir aquí, en mi pantalla va a abrir uno de los programas de esos mismos que hicimos. Listo. Como para que tengas en cuenta y te aporte. Porque esa es la idea de acá. ¿No es cierto? Entonces lo vamos a abrir aquí en algoritmos. Enunciado 3. Listo. Aquí voy a ampliar con lupa para que lo puedas ver más grandecito. Listo. ¿Lo ves más grandecito acá? Sí, señor. Listo. Mira que ahí estoy colocando el enunciado como tal. Listo. Las variables que generé. Y si ves, seas notando los caracteres y los espacios. Mira que así es diferente para yo poderle hacer seguimiento. Y también dentro de las buenas prácticas de Java, adelante, son elementos que hay que hacer. Por eso desde aquí los estoy tratando de tener. Listo. Si nota la diferencia para poderlo visualizar y hacerle un seguimiento que tenerlo todo como si fuera un masacote. Sí, sí. Acá te lo separo. Ok. Entonces mira aquí, creo una variable masculino, otra femenino, otra edad de hombres, edad de mujeres, menor edad. Esto es para hacerle que me refresque la línea. Aquí, si ya llegaron todos los invitados, le di para mí dos variables y en edad 0. Mientras que edad sea mayor que 0, entonces eso es para que me deje los tabuladores, los enter. Digite el género del invitado, M para hombre, F para mujer. Lea el género, digite la edad del invitado y lea la edad. Y aquí hago la primera condicional. Si es mayor de 18 y menor de edad y 0 menor de edad, ¿no es cierto? Entonces menor de edad le llevo a esa edad. ¿Aquí qué me está diciendo? Entonces, como aquí coloqué una variable que dice menor de edad para colocarle el valor de edad que lo va a digitar, entonces simplemente me está verificando esa edad. Fin, sí, si la edad es mayor que 0 y edad menor de 18, entonces lo siento, no se permiten menores de edad. Si género es aquí masculino, entonces aquí me está contando los hombres.
y aquí la edad de los hombres. Listo. Aquí voy a bajar. Listo. Aquí hago lo mismo para mujeres. Y fin de ese sí. Y aquí fin del mientras. Esto era todo un ciclo. Y aquí ya después empiezo los promedios. Promedio de edad de hombres, promedio de edad de mujeres, número de personas. Y aquí me va a imprimir eso. Listo. Y fin. Listo. Ese es el programita. ¿Te sirvió de algo, Diver? Sí, ya me dio una idea de cómo hacerlo. Ok. La idea es que todos los programas que organicen tengan porque es una buena práctica y eso es lo que he tenido que tener. Y lo otro es que tratar de que siempre por cada programita trates de tú tener para ti. Mira. Se le fue la voz. Profe, se te fue la voz. Ahora, ¿me están escuchando ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Okay. Entonces aquí les estaba mostrando que por cada enunciado que tratamos de tener esos elementos para poder identificar, ¿no es cierto? Y aquí va a poner a correr el programa. Programa, compilo que no haya errores, ejecuto. Listo. Entonces, mire que aquí me está dando la condición para cuando yo quiero que termine. Y 0. Entonces voy a colocar M y le voy a colocar 10 años. Lo siento, es menor de edad. M, 15 años, es menor de edad. M, 18 años, sí. F, 15 años, menor de edad. F, 20 años. M, 35. Ojo, lo siento, no se permiten menores de edad. Ojo, me tomó esa variable como si fuera diferente. Ah, sí, profe. No escucho. Quedamos sin audio. Ahora sí me están escuchando. Listo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Mira que acá, número total de personas que asistieron, 4 personas. Número total de hombres que asistieron, 1. Número total de mujeres, 3. Promedio de edad de hombres, 35. Promedio de edad de mujeres, 27. Y ya que la persona más joven que asistió, 20. ¿Qué es lo que me pide el programa? Listo. ¿Qué tal entonces si hacemos una retroalimentación? ¿Cómo nos fue hoy? Listo. ¿Qué me puede comentar, Diver? ¿Cómo te sentiste hoy de este proceso, de este apoyo? No sé, me cumplió muchas dudas que tenía. Y viendo, Ok. y viendo los trabajos de los demás, mucho más. Ok. Listo. ¿Qué recomendaciones, sugerencia en las grabaciones que estamos haciendo tienes? ¿O crees que son pertinentes como las estamos dando? Yo creo que es pertinente porque ustedes nos resuelven sí las dudas que uno tenga. Y es como una conversación que tenemos aquí. Ok. ¿Qué saben los otros compañeros que no han asistido, si han asistido, si lo han visto valioso, lo han utilizado? ¿Has hablado con alguno? En los grupos, no sé, no se han motivado. Porque yo he hablado con dos grupos y están Ok. haciendo los trabajos de la profe. Ah, listo. Yo Jeffer, mañana le hago y le escribo para ver si se anima Ok. para la próxima semana. Listo. Jeff. Sí, profe.
¿Qué decir yo? No, pues muy bueno pues este espacio, pues porque nos permite pues volver a refrescar eso de plantear en un principio pues cada ejercicio, porque como, como de pronto le pasa a Dylan, que digamos ya sabe un poquito, entonces ya tira a hacer de una el pseudocódigo, entonces ahí es donde vienen los errores, entonces comenzar por lo primero que es plantear qué es lo que se va a hacer y ahora sí ya proceder a hacer el pseudocódigo como tal. ¿Escucharon? Ah, sí, 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 que también estoy haciendo el quinto enunciado. Qué pena. Sí. Listo, Jeffer, ¿qué nos puedes aportar entonces aparte de hoy? ¿Dudas que te Aparte, quedan? mm, no, es comenzar a hacer ejercicio, la verdad, pues esto es como las matemáticas, hay que comenzar a hacer, que sin hacer ejercicio, no, yo entiendo, y si aquí a 8 días no Ok, ha hecho nada, pues ahí no ha avanzado. ok. Si vemos, por ejemplo, la idea de estos dos laboratorios era hacerlos en una semana y llevamos ya cerca de 6 meses, ¿no es cierto? Pero Sí, yo que estoy tratando de ir al ritmo de ustedes, que sí le dije a la profe Ana, es que, y por eso si ustedes han visto en el chat, si me siguen entrando solo dos, entonces ¿para qué? Si no sé si los otros lo están utilizando o no, y por eso ya converso con ustedes. Entonces sí. sería muy bueno también que ustedes le dieran a ella la retroalimentación del proceso. Por ejemplo, hoy me entraron 6. Ya, bueno, justifican, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué necesito? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si dentro de 8 días solo me entran 2, listo, hago la clase con esos 2, pero la otra la sigo postergando hasta así como he hecho las otras, hasta que no haya interés. Listo. Ok, profe. No nos preocupa, al igual pues creo que lo que estamos aquí, pues y ya comenzamos con la etapa del Java y del PHP, entonces sí, y usted nos va a dar pues, la iniciación como tal en Java, entonces, Ok, ¿quién se quiere perder? listo. Nadie. Y lo mismo quiero después de pronto darles en la parte de programación de móviles, también lo mismo. O sea, empezaría a hacer esa parte. Listo. Ya nos habló Diver. Vladimir, ¿qué te aportó la clase de hoy? No, pues, profe, cuando uno compara lo que uno hizo con los demás personas, se retroalimenta el doble, profe, y uno aprende cositas y usted nos da unos parámetros para uno ponerlo en práctica, ¿no, profe? Y es lo más importante. Ok, Vladimir, no sé si quedaste satisfecho de dudas que hicimos, ya con eso tienes bases para corregir las fallas que tuviste. Te felicito por ese cuarto ejercicio que lo hiciste muy bien. Sé que de pronto tuviste algunas dificultades con consecución de equipos, entonces te felicito por esa parte, Vladimir. Sí, señor, muchas gracias. Sí, inclusive al principio tuve problemas porque no me daba y no me daba, pero pues sí era solución y le pude hallar y no, y si uno le pone a practicar, pues uno aprende. Y yo sé que si uno comete errores, pues aprende el doble. Listo. ¿Qué enseñanza te llevas de hoy? Que uno antes de hacer esos juegos así me parece que es muy fácil. Primero, raye, si sea fácil, pero primero lo primero. Ok, listo. Bueno, Vladimir, Hasta que no tenga buena experiencia, primero raye. sí, bueno, Vladimir, muy bien. Y Dylan, ya cerramos contigo. No, profe, pues la única enseñanza que me dio es eh, seguir practicando y aprender a entender bien los problemas, porque pues si te diste en cuenta, pues me enredé en el cuarto y pues también me sigo un poquito enredado en el quinto, pero pues va con un poquito de práctica. Pero mira que ya hemos mejorado en nombrar los programas, en colocar la información, en hacer las tabulaciones. Mire que has hecho ya ese proceso, ya has mejorado eso y esa es la idea de cada etapa.
Listo, muchachos, entonces nos vemos dentro. ¿Sí creen que nos veamos dentro de 8 días o si no dentro de 15? Dentro de 8 días, o sea, ¿qué es lo que les pongo sobre la mesa? Que ustedes una semana se dediquen a practicar, a hacer, y en la otra socializar. O damos normal dentro de 8 días, porque no sé si ustedes tienen otras actividades por hacer, ¿ok? No, pues yo digo que dentro de 8. Listo. Jeffer también dentro de 8. Sí, señor. Ok, Vladimir también dentro de 8. Sí, pero el momento sí, 28 es, y después si nos apetece una entrega, pues te avisamos con Andrea, pero no, pero vamos bien, ahorita otra vez. Ah, listo, muchachos. Bueno, entonces les agradezco su participación. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Yo para